Hola a todos mis queridos amigos, qué alegría volver a encontrarnos aquí en mi canal. Antes que nada quiero desearles un día lleno de felicidad, suerte y mucha energía positiva. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que hizo que mi corazón se detuviera por un instante, un momento tan intenso que todavía al recordarlo siento un escalofrío. Todo ocurrió cuando regresaba del mercado en esa calle tan conocida, cuando de repente me crucé con un rostro que durante mucho tiempo había deseado no volver a ver jamás. Esa persona era justamente la sombra que en el pasado me llenó de angustia y de miedo. Bastó una mirada para que mi cuerpo quedara paralizado con el corazón golpeando desbocado en mi pecho. Estaba confundida, nerviosa, como si en cualquier momento pudiera ser descubierta. Mis pasos se hicieron pesados, mi mente giraba sin parar y un pensamiento me perseguía. ¿Qué pasará si me reconoce? ¿Qué haré si el pasado vuelve a alcanzarme? En ese instante lo único que deseaba era desaparecer, huir lo más lejos posible. Sin embargo, el destino había decidido que nuestros caminos se cruzaran de nuevo en medio del bullicio de la ciudad. Me mordí los labios intentando aparentar calma, aunque mis manos temblaban sin control. ¿Tienen curiosidad por saber quién era esa persona? ¿Por qué me causaba tanto temor? ¿Y qué sucedió después de aquel encuentro tan cargado de tensión? Quédense conmigo, no se aparten de la pantalla, porque en los próximos minutos les voy a contar toda la historia, una historia que seguramente hará que sus corazones también latan tan rápido como el mío en ese instante. Esta mañana me desperté cuando el cielo apenas comenzaba a clarear. El aire fresco del amanecer envolvía la casa con una sensación ligera y tranquila. Me apresuré a doblar las mantas, a preparar todo para un nuevo día. En el patio, los pollitos que había comprado en el mercado anterior correteaban piando sin parar. Sus ojitos brillantes y su andar torpe me llenaban el corazón de ternura. Tomé un pequeño cesto de grano, lo esparcí por el suelo y los vi corretear de un lado a otro, disputándose cada semilla como si fueran notas musicales que marcaban el inicio de mi jornada. Después de alimentar a los pollitos, entré en casa para preparar a Maya, mi pequeña hija, para ir a la escuela. Le cepillé con cuidado su cabello negro y sedoso, até un lazo rosa detrás y no olvidé su leche y un panecillo para el desayuno. Durante el camino, Maya me contaba alegremente historias de sus amigos con sus ojos brillando de ilusión. En ese instante comprendí la felicidad sencilla pero sagrada de ser madre. Al dejarla en la escuela, no regresé a casa, sino que me dirigí directamente al huerto de Longanes, donde ya había acordado comprar fruta a buen precio para vender en el mercado. El camino estaba cubierto de sombra verde, los pájaros cantaban y el viento traía el perfume de las flores silvestres, creando la sensación de entrar en un cuadro lleno de vida. Ante mis ojos se extendía el huerto, ramas repletas de longanes que colgaban pesados con racimos dorados, brillando bajo la luz de la mañana. Arranqué uno y lo probé, su dulzura se deshizo en mi boca con frescura y suavidad. Mirando aquellos frutos, pensé que no eran solo regalos de la tierra, sino también símbolos de esperanza para un futuro próspero de mi familia. Comencé a cosechar cortando racimos y colocándolos con cuidado en el cesto. El sudor perlaba mi frente, pero la alegría llenaba mi interior. En poco tiempo, el cesto estaba rebosante, los frutos apiñados como si quisieran escaparse. Al contemplar mi trabajo, un orgullo inmenso me recorría el cuerpo. Cuando el sol se alzó más alto, cargué el cesto y caminé hacia el dueño del huerto para pesar la fruta. Mis pasos eran firmes y decididos. Ya podía imaginarme el bullicio del mercado,
los racimos de longanes atrayendo las miradas de los compradores, las risas, el ir y venir de la gente y la satisfacción de transformar esos frutos dulces en pequeñas monedas que aportarían a un hogar lleno de amor y a un futuro más brillante para Maya. Para mí, hoy no fue solo una simple mañana de mercado, sino un viaje lleno de esperanza. Cada fruto no llevaba únicamente el sabor dulce de la naturaleza, sino también la fe, el esfuerzo y los sueños sencillos de una madre dedicada a mimar a su hija. Aquella mañana en el mercado pasó más rápido de lo que imaginaba. Los últimos longanes de la temporada, grandes, jugosos, con la piel tensa y redondeada, atrajeron de inmediato a los compradores. En un abrir y cerrar de ojos, el cesto que había llevado lleno hasta el borde se fue vaciando hasta agotarse por completo. Lo mejor de todo fue que el precio estaba alto aquel día y eso me llenó de alegría. Sentí como si una brisa fresca recorriera mi interior, haciéndome sonreír mientras recogía mis cosas y pensaba ya en las tareas que me esperaban en casa. Rápidamente guardé mis utensilios, cargué el cesto vacío sobre el hombro y me dispuse a regresar. En mi mente ya veía la huerta detrás de la casa, la tierra removida bajo mis manos, lista para sembrar nuevas hileras de verduras verdes. Mi ánimo estaba ligero y mis pasos más relajados que nunca. Pero justo al salir por la puerta del mercado, en el instante en que pensaba caminar tranquila hacia mi hogar, apareció de golpe una silueta que me dejó helada. Mi cuerpo entero se tensó, la sonrisa se borró de mis labios. Era la figura de una mujer de mediana edad, robusta, con un sombrero cónico de paja, algo gastado, que avanzaba en bicicleta directamente hacia mí con una rapidez inesperada. Me quedé paralizada. El corazón empezó a latir con fuerza descontrolada. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que esa silueta no era cualquiera, sino precisamente aquella que durante tanto tiempo había poblado mis pesadillas. El miedo me invadió, obligándome a acelerar el paso mientras bajaba mi propio sombrero para cubrirme el rostro con la esperanza de que no pudiera reconocerme. El sonido de las ruedas acercándose era cada vez más intenso. De pronto, un chirrido ensordecedor rompió el aire. ¡Quit! El freno de la bicicleta deteniéndose de golpe. Di un salto del susto, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Instintivamente giré la cabeza para mirar. Allí estaba justo frente a mí. Sus ojos me examinaban con frialdad. Aquella mirada penetrante, como una cuchilla, me dejó sin respiración. En su rostro se dibujó primero la sorpresa y luego la certeza. Ella me había reconocido. En un intento desesperado, di media vuelta y apresuré mis pasos rogando en silencio que pudiera escapar. Pero mi interior me gritaba la verdad, no había error posible. Esa mujer, sin duda alguna, era mi antigua suegra, la mujer cruel que había marcado mi vida con años de sufrimiento y recuerdos oscuros. Mientras caminaba con las piernas temblorosas, una avalancha de memorias se agolpaba en mi mente. Aquella figura no era solo un encuentro inesperado en el mercado, era una herida del pasado que volvía a abrirse de golpe, un fantasma que regresaba para atormentar mi presente. Su aparición no era casualidad, lo sentía como un mal presagio, un recordatorio de que el camino que tenía por delante estaría lleno de pruebas y dificultades. Desde atrás aún podía escuchar la voz conocida, dura y escalofriante de aquella mujer que resonaba con claridad. Esa de allí, parece que es Huyen, sí es ella, debo alcanzarla como sea». Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi pecho, haciéndome temblar entera. Mis pasos se volvieron torpes, pero en medio del pánico
Reuní fuerzas para acelerar caminando cada vez más rápido, casi corriendo, con la única esperanza de poner distancia entre nosotras. Incliné la cabeza, bajé mi sombrero todo lo que pude, intentando ocultarme de su mirada penetrante. Mi corazón latía con violencia, el miedo me apretaba el pecho y me dejaba sin aire. Yo sabía demasiado bien que si ella confirmaba que realmente era yo, la tranquilidad que había construido se derrumbaría de inmediato. Vendría a buscarme, a perturbar mi vida, a arruinar esa paz tan frágil. Y lo peor de todo, el pensamiento que me helaba la sangre que pudiera intentar arrebatarme a Maya. Con solo imaginarlo, un sudor frío recorrió todo mi cuerpo. Maya es mi todo, mi razón de ser, la fuerza que me levantó después de tanto dolor. No puedo permitir que nadie, y mucho menos ella, mi antigua suegra cruel y despiadada, ponga un dedo sobre mi hija. Los recuerdos amargos de aquellos años bajo su techo, sometidas hubiesen a sus miradas de control y a sus palabras hirientes, regresaron de golpe abriendo de nuevo heridas que creía cicatrizadas. Aceleré el paso, abriéndome camino entre la multitud del mercado, como si huyera del propio destino. Detrás de mí, las ruedas de la bicicleta seguían girando persistentes como un espectro que se niega a soltarme. En mi cabeza resonaban preguntas desgarradoras. ¿Qué haré si logra alcanzarme? ¿Tendré la fuerza para enfrentarla otra vez? ¿Podré proteger a Maya? En medio del bullicio de la gente, lo único que pude hacer fue rezar para que la confusión del mercado borrara mi rastro, para que esa sombra del pasado no me atrapara, porque yo sabía que su presencia era como una tormenta amenazante, capaz de arrasar con la pequeña paz que había logrado construir con tanto esfuerzo. Al llegar a un pequeño cruce, reduje el paso con cautela. El camino era angosto, flanqueado por árboles bajos que dejaban caer su sombra sobre el suelo. Miré a mi alrededor con la sensación inquietante de que alguien aún me seguía. Sin embargo, para mi sorpresa, detrás de mí no se veía ya la silueta de aquella mujer. El sendero estaba vacío y lo único que se escuchaba era el murmullo del viento entre las hojas. Me detuve unos segundos, girando la cabeza con cuidado hacia la entrada del mercado. Nada, ni rastro del viejo sombrero cónico, ni el chirrido de la bicicleta sobre el pavimento. El espacio a mis espaldas estaba desierto, como si nunca hubiera existido su presencia. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Sentí que un enorme peso se desprendía de mis hombros. Caminé con más rapidez, agradeciendo en silencio al destino por librarme de esa persecución aterradora. Y aún así, una duda me perforaba el pecho. ¿Por qué se detuvo? Apenas unos minutos antes, la había visto acercarse con fuerza, pedaleando, con el rostro endurecido, con esa mirada penetrante que tanto me atemorizaba. ¿Qué había pasado para que de repente perdiera mi rastro en tan corto trecho? Apreté las manos con fuerza. El sudor me empapaba las palmas, aunque el clima no era caluroso. Cada paso hacia mi casa ya no era la marcha tranquila que había imaginado después del mercado, sino una huida llena de incertidumbre y preguntas sin respuesta. Entonces una idea se encendió en mi mente. ¿Y si alguien había intervenido? ¿Y si hubo una persona que de alguna manera me ayudó a escapar de sus ojos? Porque conocía demasiado bien a esa mujer. Ella nunca renunciaba fácilmente. Cuando deseaba algo, luchaba hasta el final. Aquella retirada repentina no encajaba con su carácter. ¿Quién me había salvado? ¿Un conocido que por casualidad se cruzó en el momento justo? ¿O tal vez un extraño que sin saber nada de mí se interpuso para desviar su atención? Esa pregunta se volvió un enigma que me acompañaba mientras aceleraba el paso
con el corazón agitado. Apreté contra el pecho el cesto vacío y avancé cada vez más rápido hacia mi hogar. Dentro de mí sentía una mezcla de gratitud hacia un benefactor invisible y de desconcierto por no comprender del todo lo ocurrido. Solo había algo que tenía claro: la vida a veces sorprende, y justo en los instantes más oscuros puede aparecer un pequeño milagro silencioso que nos arranca del peligro. Aquel día yo fui salvada, pero ¿por quién esa sigue siendo una incógnita sin resolver? Hấp dẫn nhất trong cuộc sống của Huyền và Đệ, đặc biệt trong quá trình cô ấy cùng Đệ đã hoàn thành phần mái nhà. Còn bây giờ là những tâm tư, tình cảm mà Huyền đã chôn giấu bao lâu nay được bộc lộ với Đệ. Ngày hôm qua thì dù đã trời mưa, bất chợt có giông bão, nhưng Huyền cùng Đệ vẫn không ngừng tay, cố gắng để hoàn thiện xong phần mái nhà một cách sớm nhất. Sau thời gian dài làm việc mệt nhọc cũng như có sự giúp đỡ từ người bạn, cả hai ngồi xuống bên hiên nhà. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống sân vườn, những giọt nước mưa còn đọng trên lá lấp lánh như pha lê. Khoảnh khắc ấy, Huyền chợt nhận ra cuộc sống của cô ấy thật may mắn biết bao khi có Đệ, người luôn đồng hành cùng cô trong mọi khó khăn. Huyền còn nhớ như in vào buổi chiều hôm đó, anh Đệ tự tay chở từng xe lá cọ, mồ hôi đẫm ướt lưng áo. Anh đặt nặng xuống rồi ngồi cạnh. Anh cố gắng thật nhanh chóng rồi ngồi cạnh Huyền. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn mái nhà vừa mới dựng xong. Giữa khung cảnh yên bình ấy, anh khẽ cất giọng trầm ấm nhưng chan chứa chân thành. Những lời nói của anh tuy giản dị nhưng lại thấm sâu vào trái tim của Huyền. Một